Primera pregunta difícil, porque si hay algo que este tema pone en tela de juicio es el problema de la identidad, de hasta qué punto uno puede decirse soy algo o alguien, entendiendo que esas categorías instalan algo, ¿no? Podría contar desde ese mundo de categorías que yo soy psicólogo clínico, que soy magíster en psicología clínica, psicoanalista de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, por supuesto facilitador de biodanza y didacta de biodanza, y algunas cosas más, pero me parece que con esos temas ya podemos entrar a lo que nos convoca. Claro, porque entiendo yo que es desde ahí de donde estás impulsando esta propuesta de reflexionar en torno al tema de la diversidad sexual, ¿no? Y cómo de alguna forma la biodanza asume el feminismo. ¿Qué es lo que te motiva a proponer este tema de reflexión? Mira, la motivación es de distintos lugares. Hay aspectos más conceptuales, académicos, hay temas más existenciales, personales. Porque ambas dimensiones están tambaleando en mí en este momento a propósito de estos temas. Y creo que estén tambaleando mi identidad existencial, así como mi visión conceptual de estas materias, para mí es un logro. Es un logro que me cuesta, porque a mí me gusta tener cierto dominio conceptual de certezas desde las cuales moverme, ¿no? Pero en este momento, el haber logrado hacer tambalear mis paradigmas me permite a mí pensar con más apertura esto. A nivel personal y familiar, han pasado un montón de cosas respecto de... En el mismo colegio de mi hija está todo el tema de qué lugar se le va a dar a la disidencia sexual, qué lugar tienen los acosos sexuales dentro de las instituciones, los impactos de la educación sexista, etc. De manera que hay elementos muy íntimos y muy personales puestos en juego. Así como también creo yo que todo sistema que pretenda trabajar en un sentido transformador, emancipatorio del ser humano, como es la biodanza, debiere, como imperativo ético, ponerse a la altura de los tiempos. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes trabajar con un método, con personas, como si fuera un método ahistórico, sacado de la sociedad en la cual van las personas a recepcionar ese método. De manera que en Occidente, y particularmente en Chile hoy, el hecho de que el feminismo y la disidencia sexual sean temas tan contingentes, que lo son desde hace mucho rato, lo que pasa es que ha explotado ahora a nivel más mediático, nos interpela a nosotros como facilitadores de biodanza. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué respuestas tiene la biodanza como sistema de trabajo humano para acoger o no acoger estos temas? En el sentido que tú puedes tener posiciones muy conservadoras o muy liberales en torno a un montón de cosas, y eso va a tener impactos, no solo técnicos, también éticos, y por lo tanto existenciales, de cómo nosotros vamos a trabajar con la relación entre hombres y mujeres, el problema de la identidad sexual, el asunto de qué lugar le vamos dando a la homosexualidad dentro del territorio del trabajo cotidiano, algo que es todavía más difícil, la transexualidad, el mundo transgénero, el mundo queer, que viene a desestabilizar las categorías de hombre, mujer, heteronormadas con las que generalmente trabajamos. Bueno, yo creo que ahí tú das con un punto medular. Yo este tema lo vengo trabajando hace mucho tiempo y de manera conjunta para la biodanza propiamente tal con Fernanda Moriche, tal como tú mencionabas, que es directora de una escuela acá en Santiago de Chile. Y con ella hemos planteado la inquietud respecto de lo político y la biodanza. Ella es de la idea de no politizar en un sentido clásico este momento en la biodanza, en el sentido de que Rolando siempre dijo, ¿no?, que las identidades políticas, entendiendo identidad político-partidista, ideológicamente construida, en el siglo XX queda demostrado que separa más que une y produce hasta guerras.
guerras civiles, guerras entre países, hostilidad ciudadana, etc. De manera que la biodanza no está convocada a tomar una posición activa como conjunto normado en torno a nosotros apoyamos esto, no apoyamos esto otro. No es esa nuestra función. Como ciudadanos independientes, por supuesto que sí, podemos hacerlo. Pero no obstante, hay una dimensión política que podríamos decir que es lo político, ya no la política entendida como partidos, organizaciones, jerarquías, ideologías conformadas, sino lo político como la preocupación por lo íntimo, por el vínculo, hasta por la relación con el propio cuerpo, cómo eso está atravesado por lógicas de poder, costumbres, historias, instituciones, cómo eso nos atraviesa en lo más íntimo. Y en eso la biodanza sí es una práctica biopolítica, transformadora, ¿no? Para que se entienda la idea, una práctica biopolítica subversiva de la biodanza a nivel clásico ha sido la relación con el propio cuerpo, ¿no? En contrariedad con las prácticas biopolíticas de la religión, que instalan del ombligo hacia el ascenso, sagrado, de un ombligo hacia el descenso, profano. Y desde ahí la sexualidad pecaminosa. Y eso instala toda una relación de hombres y mujeres con su propia corporalidad, es decir, desde lo más íntimo. Lo político llega a nuestras camas. De ahí uno de los principales emblemas del feminismo es, ¿no? Lo íntimo es político, lo personal es político. Esa dimensión política sí la recogemos y la tomamos. Y es más, esas posiciones que pueden ser hasta inconscientes en uno mismo, tienen efectos en aquellos que trabajan con nosotros. Por lo tanto, levantar el tema de cómo leemos tercera ola feminista, cómo leemos la diversidad sexual como facilitadores de biodanza y como práctica académica también, ¿no? La biodanza tiene una dimensión teórico, ¿no? Teórico-práctica. Es muy relevante. He visto y he sabido de situaciones dentro de la biodanza que me parecen preocupantes y que por lo mismo me parece que hay ciertos conceptos que nos pueden ayudar a pensarlas. Por ejemplo, si tú no tienes una distinción clara entre identidad sexual, identidad de género y orientación sexual, uno podría decir, bueno, pero son cosas teóricas, de las teóricas de género, de la queer theory. Nosotros hacemos biodanza para todos los seres humanos. Esa podría ser una aproximación, ¿no? Pero a mí me parece que es ingenua. Es ingenua porque si es que tú no lo tienes presente en ti, quizás vas a incurrir en prácticas discriminatorias sin querer hacerlo. Por ejemplo, un hombre homosexual. Supongamos una clase en la que hay una danza masculina, yang, que la realizan hombres, una danza femenina, yin, que la realizan mujeres. Nosotros sabemos en biodanza que el yin lo pueden trabajar los hombres, que el yang lo pueden trabajar las mujeres. Con eso en general no tenemos problemas. Pero supongamos ese escenario, primero que te dije. Facilitador o facilitadora dice, bueno, en tanto tú eres homosexual, si quieres te pones del lado de las mujeres. ¿Qué está confundiendo ahí? ¿Qué categoría? Identidad sexual, claro, con orientación. Claro. O sea, él es hombre, ¿sí? Por lo tanto, no hay un problema de qué lado de la identificación, de la sexuación estoy yo. Es un problema del objeto de amor prevaleciente que yo tomo. El problema de la orientación homosexual. Ahora, en ese sentido, ¿cómo está la biodanza teóricamente? Es decir, ahí se abren unas cosas que la biodanza, también por condiciones históricas y socioculturales, no están tomadas, ¿no? en su cuerpo teórico. Claro. Y considerarlas abre unos espacios que son interesantes. Sí. Es decir, uno pudiese decir que es una suerte de construcción, reconstrucción de la biodanza con enfoque de género, ¿no? Sí. Empezar a mirarlo de esa forma. ¿Cómo ves tú ahí ese cambio teórico, ese aspecto teórico de la biodanza, claro, tal cual como la conocemos? Mira, Rolando Toro, como pensador y como ser humano, diseñó una praxis que es la biodanza, que siempre se pensó como libertaria y emancipatoria, fundamentalmente de las prácticas sexuales.
entendiendo que la sexualidad heteronormada, patriarcal y todo esto, ¿qué significa? Que la sexualidad está al servicio de la reproducción, al interior de una familia biparental, con hijos biológicos, en una relación monogámica, y toda aquella práctica sexual que salga de la monogamia, de la heterosexualidad, de lo extrafamiliar, va a ser tildada de perversa, anormal, patógena, etcétera, desviada, etcétera, ¿no? Y Rolando viene con la liberación femenina de la primera y segunda ola de el ejercicio, del hipismo incluso, ¿no? Del ejercicio de la sexualidad, entendiendo que todo el cuerpo es sagrado, entendiendo que hombres y mujeres tienen derecho y acceso al placer, etcétera, etcétera. En ese sentido hay un gran paso que debiéramos tener mucho cuidado con el problema del acoso, etcétera, de retroceder en eso conquistado hacia un conservadurismo medieval, ¿no? El problema es cómo mantener la apuesta libertaria por una sexualidad estableciendo nuevos sistemas de protección de los límites de cada uno, de cómo diferenciar seducción de acoso, cómo diferenciar el disfrutar del cuerpo del otro, de hacer usufructo cosificante del otro. Son desafíos intelectuales y afectivos para nosotros. Y con el feminismo ocurre muy particularmente que hay dos cosas que hay que cuidar, a mi entender. Primero, que el feminismo es un movimiento social y político que denuncia el problema de la desigualdad de poder y por lo tanto los abusos de poder de hombres hacia mujeres. La teoría de la diversidad sexual va mucho más allá, ¿no? Porque el feminismo todavía trabaja con las categorías binarias de hombre-mujer, identidades más o menos biológicamente determinadas, ¿sí? Hoy día son primas hermanos el feminismo y la queer theory y las disidencias sexuales, pero son territorios distintos. La apuesta del feminismo es defender y proteger todos los derechos humanos que la mujer ha sido sistemáticamente por siglos derechos negados, laborales, de reproducción, de relación con su propio cuerpo, de autonomía, de tratos, de desigualdades económicas, políticas, etcétera, ¿no? De desigualdades sexuales, de formas de crianza en la que se desestiman ciertos afectos y ciertas ideas solo por ser mujer. Todo ese campo, el feminismo viene a derribarlo. Y a mí me da la impresión de que la biodanza como cuerpo teórico, si bien es cierto Rolando fue un avanzado de su época subversivo, ha quedado muy fuertemente instalada una idea de la biodanza muy naturalista, biologicista. De hecho, la única, diría yo, ciencia que la gente hoy está investigando en biodanza es neurociencias. Y no es el único soporte teórico de la biodanza. También es la sociología, también es la política, también es la historia, también es la psicología social, la filosofía, la arquitectura. O sea, no es solo la biología. Porque la biología, como cuerpo conceptual, también puede ser usada para justificar cualquier cosa como natural. Entonces, si tú naces con ciertas hormonas, con una anatomía con pene, entonces, ergo, te comportas como hombre, caminas yang, te mueves así, deseas a la mujer, hablas de determinada manera. O sea, eso es justamente lo que instala una distancia enorme entre el enfoque de género y esta visión biologicista, digamos. Exactamente. Es decir, género, lo rompe absolutamente. ¿no? Absolutamente. O sea, una cosa es el dato biológico que determina algunas cosas, pero es un punto de partida. O sea, las teorías de género lo que dicen es, el dato anatómico, el cuerpo, el organismo biológico, no es la sexualidad. Es un punto de partida. La sexualidad es más bien una travesía, o si se quiere un punto de llegada, donde aparecen un montón de otros factores. Lo inconsciente, las relaciones, los vínculos, las identificaciones, los factores culturales, sociohistóricos, materiales. Hay muchas cosas que construyen sexualidad. No solamente la anatomía o las hormonas. Básicamente que son una construcción. Básicamente son una construcción. Con otros. Claro, el problema es que cuando se desestima eso, se naturaliza las cosas como si siempre hubieran sido de determinada manera. Por ejemplo, la heterosexualidad como forma básica del lazo social legitimada no es hegemónica, central, a lo largo de toda la historia de la humanidad.
Hay un libro capital que se llama La invención de la cultura heterosexual, de George Teene, que habla del mundo griego, del mundo de la Edad Media, donde la homosexualidad era la práctica central que orientaba todo el lazo social. No era la heterosexualidad. Incluso la heterosexualidad al servicio de la familia es un problema del capitalismo temprano. Si uno empieza a hacer análisis histórico de las prácticas sexuales, de la división sexual del trabajo, la mujer a lo doméstico, el hombre hacia la afuera, etc. Todo eso son instituciones de poder que instalan práctica y como uno no las piensa, cree que son naturales, espontáneas. Pero son de data bastante reciente, si uno lo piensa de esa perspectiva. Bueno, en ese sentido son de data muy reciente, ¿no? Y eso es lo que nos instala todo el tema de prejuicios respecto de lo que es y no es desviado, esperable, natural, bueno, sano, etc., ¿no? Y ahí la biología y la medicina como discurso muchas veces son conservadoras en ese sentido. Y la biodanza tendría que tener cuidado en esto. Porque nosotros podríamos pensar que la biodanza como tal, si no se historiza, si sale de los esencialismos, de la identidad solo como esta esencia de potenciales genéticos, ¿no? Y incorporamos un poco la identidad en relación a la alteridad, que es un trabajo que también está enrolando. El nosotros de Martin Buber, cuando se trabaja en Winnicott las áreas transicionales, Humberto Maturana, Ramboyo es otro. Es decir, que la constitución de la identidad es en relación al grupo, a la alteridad, a la historia. Eso nos constituye como seres humanos. Exactamente. No nuestro nacimiento solamente. Es un enfoque que también está enrolando que es menos esencialista y biologicista. Que seguramente hay que complementarlo, yo no estoy desacreditando ese enfoque, ¿no? Simplemente estoy diciendo los riesgos que tiene considerar solo esa dimensión de sustantivo, de sustancia, de esencia, y no de verbo, y no de relaciones, que es la identidad. De hecho, la queer theory lo que hace, que es la teoría de disidencias sexuales, queer es, en inglés, contrario a stern, que es recto, o sea, desviado versus recto. Y la apuesta de deconstruccionismo, que viene un poco de la filosofía de Derrida, que viene de la biopolítica de Foucault, etc., es que todas las categorías que tienden a instalar homosexual, hombre, mujer, etc., son categorías para dominar el erotismo, para constreñirlo a ciertas prácticas al servicio de la reproducción de una cierta sociedad. Claro, para mantenerlo en una estructura de poder. En una estructura de poder, en una estructura económica, etc. Y por lo tanto es el derribamiento de todas esas categorías, o sea, va mucho más allá que el respeto por la diversidad, que podríamos pensar que eso es un derecho humano, que tiene que ver más con la filosofía y la ética. La queer theory propiamente tal plantea la dislocación completa de las categorías con las que hemos pensado el género. O sea, es muy angustiante pensar en eso. Porque nos dejan un territorio inexplorado. Nos dejan un territorio. Explorar. Entonces, supongamos, Cristian, el siguiente ejemplo en biodanza. Tú tienes un participante de tu grupo transgénero. Y la pregunta sería, podrían haber muchos más, pero tomemos dos caminos posibles, según la visión que tenga el facilitador de estos problemas. Supongamos que hay personas transgénero que se identifican con un sexo o con otro. Pero hay otras que no, que te dicen, yo no me siento ni hombre ni mujer. Y ahí aparece todo el tema de los neologismos del nosotres, etcétera, ¿no? Que no es ni ellas ni ellos. El facilitador tiene dos opciones a lo menos. Una es, a ver, o eliges, o te colocas allá o te colocas acá. O elige el facilitador. Bueno, ¿tú cómo naciste? ¿Naciste hombre o mujer? Bueno, nací hombre. Bueno, entonces eres hombre, ¿no? Y entonces tienes que superar tu complejo y tienes que superar tus ansiedades de castración, si uno habla en un nivel psicoanalítico, ¿no? Y por lo tanto se plantea, como tradicionalmente se ha planteado el transgénero, como un problema psicótico, del desconocimiento, de la realidad anatómica, y eso como un delirio, por tanto, un delirio llevado al cuerpo. Entonces, si yo trabajo con esa teoría, la tenga formalizada o no, porque hay teorías que son espontáneas, ¿no? Yo no voy a saber qué hacer con esa persona, ¿dónde la pongo? Por otro lado, si yo digo, a ver, perfecto, trabajemos con la diversidad humana, le pregunto a él, ella, ¿qué hacemos? ¿Dónde quieres danzar? No, hoy día acá, mañana allá. O ponme una tercera música y creemos un nuevo género. Yo me puedo subir a ese buque
y disfrutarlo y ver qué pasa, y como te digo, no hay respuestas para eso. O también hacerme la pregunta, a ver, si yo hago eso, la persona transgénero lo que viene a desafiar es todo el orden simbólico que hemos construido en el binario hombre-mujeres. Por lo tanto, los conservadores también podrían decir, si tú haces eso como facilitador, vas a ser testigo de su goce perverso, en el cual destruye todo el orden simbólico, destruye la biodanza e instala sus prácticas a su modo. Entonces hay que estar haciendo permanente excepcionalidad para darle un lugar. Asumiendo que la biodanza debiese tener un orden simbólico. Por ejemplo, ¿no? Es decir, debiese tener un orden simbólico establecido. Ajá. El problema no es que no lo tenga, el problema es si esos órdenes simbólicos somos capaces de estar permanentemente cuestionándolos y moviéndolos en sus fronteras de lo posible, y no si es que no se los tiene, porque como sistema, como método, como orientación los tiene, ¿no? Potenciales, líneas de trabajo, líneas de vivencia, relato de vivencia, hay un orden simbólico en la biodanza, principio biocéntrico, inconsciente vital, eso es un orden simbólico. Pero acá estamos, el problema estamos en un terreno en el que se juega un poco la identidad de la persona que asiste a la clase de biodanza. Exacto. Claro, porque acabas de dar un ejemplo que tiene que ver con alguien ya asumido como trans. ¿Qué pasa con alguien que está en vías de asumirse, reconocerse como homosexual, como trans, como claro. X? Hay muchas categorías además, ¿no? Claro. O sea, dentro de lo que significa sexualidad biológica, identidad de género, identidad sexual, rol de género, femenino, masculino, orientación sexual, hay muchas combinatorias, ¿no? Yo puedo nacer con una anatomía, gustarme las mujeres y hombres, sentirme mujer y tener un rol masculino. Hay muchas configuraciones que la queer theory habilita. Claro. Está la asexualidad también. ¿Cómo facilitaría la biodanza entonces ese proceso? Me da la impresión de que nosotros tenemos que buscar un lugar ético desde el cual trabajar. Con lugar ético me refiero, estamos nosotros como facilitadores de biodanza aptos para decir si hay una categoría mejor que otra en términos de la identidad y la orientación. Me parece que no. No es nuestro territorio de investigación, no es lo que nos compete. Por lo tanto, la única posibilidad ética es habilitarle un territorio de trabajo a cualquier ser humano que venga con una identidad difusa, incluso, como decías tú, no definida, y ofrecer un espacio donde esa persona pueda desplegar sus potenciales como cualquier otro. Sí. Y pueda ir encontrando en la vivencia con la alteridad del grupo lugares desde donde ir produciendo, si tú quieres, identificaciones, que siempre son más o menos móviles. Claro. Me da la impresión de que por ahí va un poco el trabajo, pero no es fácil, porque no es fácil para el grupo, no es fácil para el facilitador, no es fácil para el orden simbólico de la biodanza. Dale, hombres para allá, mujeres para acá, caminar yang, vamos a hacer determinados ejercicios, entonces la mitad del grupo. O sea, nosotros tendemos a pensar en binarios y está súper internalizado, entonces darle un lugar a estos nos somete a nosotros como sistema y como personas a un problema, pero el problema es nuestro. Yo quiero invertir la lógica. El problema no es del trans, no es del asexual. El problema es si nosotros habilitamos un espacio íntimo y social para que eso se despliegue. Porque de lo contrario la biodanza no va a recibir personas que se salgan de la heteronormatividad. Sí, ese es el tema, porque ha sido de alguna manera invisible esto, ¿no? Es decir, no es que esto no haya ocurrido en la práctica de la biodanza. No, claro. Es decir, debe haber ocurrido un montón de veces que una persona con identidad difusa o con alguna identidad ya definida terminó yéndose de biodanza por no encontrar ese espacio que tú describes. Sí, exactamente. Es más, te diría yo que muchas veces personas homosexuales han agradecido a algunos grupos de biodanza que en ese espacio íntimo social son bien recibidas, acogidas, no discriminadas, en el mejor de los casos, versus una sociedad que todavía no se pone a la altura de eso. Y muchas veces la reacción de la facilitadora, el facilitador y los alumnos es como un cierto orgullo narcisístico, ¿no? Aquí nosotros sí somos más avanzados. Oye, no hay nada de qué sentirse orgulloso en eso. O sea, ese es el desde. Deberíamos sentirnos más bien avergonzados de no haber estado a la altura siempre de esto, ¿no? Esto implica trabajar con las propias ansiedades de... Por ejemplo, yo me identifico
con una identidad de género masculina y con una orientación heterosexual predominantemente. Pero eso implica evidentemente trabajar con mis aspectos homosexuales y cómo yo me relaciono con eso en mi intimidad para no desarrollar respuestas fóbicas frente a la diferencia. Y eso es un problema tanto sexual como de afectividad en biodanza. En la experiencia que vamos a realizar el lunes 18 con Fernanda, no vamos a llevar un protocolo de respuestas totalizantes, sino más bien las preguntas que nosotros consideramos sensibles a formularnos como colegiados para justamente, valga la redundancia, sensibilizarnos frente a esta materia. Y decir, si no pensamos esto a tiempo, los tiempos se nos van a venir encima y nos van a pillar desprevenidos. Y cada uno va a responder como puede desde su lugar de prejuicio. Entonces, para juntar esta pregunta con la primera, yo te diría, he visto y he sabido de situaciones dentro de la biodanza que me parecen preocupantes y que por lo mismo me parece que hay ciertos conceptos que nos pueden ayudar a pensarlas.